santuario eterno del cielo, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Básicamente ese es el tema de este capítulo. Para que ustedes tengan una idea, mientras vamos leyendo, eso es a lo que se refiere, y vamos a ver un poco más detalladamente en la medida que avanzamos. Leamos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, Él mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El libro de Hebreos ciertamente es un libro bastante complejo, como lo hemos mencionado anteriormente. Tanto que el escritor
cuando va a entrar a la parte más esencial de su argumento, a la parte más compleja de su argumento, cuando él va a entrar a eso, se detiene y dice: acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Él reconoce que es un tema complejo, y esa creo que es una de las razones que explica por qué es que el libro de Hebreos es un libro muy poco predicado, es un libro muy poco conocido, muy poco apreciado, porque realmente hay mucho que decir y difícil de explicar el libro de Hebreos, especialmente porque hace alusión a las ceremonias, a los implementos, a las instituciones del Antiguo Testamento, particularmente el templo, el sacerdocio y todo lo que eso implicaba. Y eso no es el tema más atractivo para la gente de nuestros días. Nunca lo ha sido realmente. O cuando alguien encuentra atractivo en ese tipo de temas, lo hace de una manera equivocada. Por ejemplo, el día de hoy, la gente encuentra atractivo en las iglesias, pero ellos quieren una iglesia que los impresione, una iglesia que los impacte, una iglesia que tenga toda esa parafernalia, toda esa ceremonia y cosas impresionantes como las que solía tener el antiguo templo de Israel, o como las que, por ejemplo, tiene la Iglesia Católica Romana el día de hoy. En la Iglesia Católica, lo primero que impresiona a una persona cuando entra es aquella solemnidad, una solemnidad que está motivada y movida por la ceremonia y por la imposición del templo, de la catedral. Usualmente las catedrales católicas son lo más vistosos en los pueblos latinoamericanos, en los pueblos europeos, en las naciones europeas, porque tenía que ser así, tenía que ser impresionante, eso es lo que a la gente le gusta. O cuando se trata de las iglesias evangélicas, también tiene que ser impresionante. Y los evangélicos tratan de impresionar de otra manera, tratan de impresionar teniendo buen parqueo, teniendo cuidado para niños, teniendo actividades, teniendo buena música, teniendo buena iluminación, teniendo predicadores muy atractivos, muy elocuentes y muy divertidos, ese tipo de atracciones. Pero siempre se trata de alguna atracción humana. Este es uno de los problemas para los hebreos. Los hebreos tenían una larga tradición de cientos de años de templo, sacerdotes, sacrificios, ceremonias, instituciones, y estaban, pues claro, bajo esa impresión de que el verdadero cristianismo, la verdadera salvación tenía que proceder de algo muy impresionante. Y el escritor de Hebreos está luchando contra esa corriente de los hebreos. Y en este capítulo en particular, hermano, él comienza reconociendo, el escritor de Hebreos comienza reconociendo realmente cuán impresionante era la estructura de la religión judía. Y lo cual explica por qué es que estos hebreos que ya estaban convertidos al cristianismo, eran cristianos, pero todavía estaban demasiado impresionados con su institución judaica. Entonces el escritor de Hebreos comienza acá pues reconociendo qué impresionante era aquello, pero luego les explica que todo eso solamente es un símbolo, que aquello tenía que ver con un aspecto terrenal, carnal de su religión, pero que la esencia espiritual, aquello en lo cual ellos deben estar enfocados, solamente se encuentra en el sacerdocio de Melquisedec, en Cristo Jesús. Vean ustedes, hermanos, cómo comienza él hablando de lo impresionante
la religión judaica. Dice en el verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ordenanzas de culto, es decir, toda la ceremonia, las ordenanzas del culto, y un santuario terrenal, un templo. En este caso era un tabernáculo, está hablando aquí del tabernáculo. Él dice, bueno, en el primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El tabernáculo estaba dispuesto así, y habla del lugar santo, habla del candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Luego habla del segundo velo, o sea, lo que se llamaba el lugar santísimo, y ahí dice, había un incensario de oro, el arca del pacto, que era toda de oro, cubierta de oro por todas partes, y era impresionante. Allí estaba el maná que había caído en el desierto y se conservaba fresco. Allí estaba la vara de Aarón que había reverdecido y se conservaba fresca. Y ahí estaban los 10 mandamientos. Aquello era realmente extraordinario. El lugar santísimo. Ahora, dice que además sobre el arca del pacto, que estaba toda cubierta de oro, estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Aquí es donde se concentraba lo que los judíos conocían como la Shekinah. La Shekinah era la gloria de Dios. Allí se manifestaba Dios. Allí donde estaba el maná, donde estaba la vara que reverdeció de Aarón, donde estaban los 10 mandamientos, en esa caja, era una caja cubierta de oro. Y ahí estaban los querubines de gloria. Impresionante. Y entonces continúa diciendo en el verso 6, y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. La primera parte del tabernáculo se refiere al lugar santo. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Estaba la parte exterior, y estaba luego el lugar santo, y estaba luego el lugar santísimo. Entonces dice, en la primera parte, o sea, en el lugar santo, entraban continuamente los sacerdotes, todos los días entraban, para cumplir los sacrificios del culto. Todos los días había actividad sacerdotal en aquel lugar. Por la mañana, por la tarde, a todas horas. Porque el pueblo continuamente acudía para ofrecer sus sacrificios, aparte de los sacrificios ya establecidos. Ahora, verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo. La segunda parte se refiere al lugar santísimo. Ese lugar era sagrado, ahí es donde estaba el arca del pacto. Allí nadie tenía acceso, nadie podía entrar. El único que podía entrar era el sumo sacerdote una vez al año. No sin sangre, tenía que entrar con sangre. Él entraba con sangre a aquel lugar y ofrecía esa sangre primero por sus propios pecados, porque el sacerdote era pecador también, y luego entraba una segunda vez con más sangre por los pecados del pueblo. Derramaba la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapadera del arca, y allí estaban los querubines contemplando aquella sangre, y ahí se manifestaba Dios. Y una vez al año el pueblo era limpiado de sus pecados ceremonialmente. Así que los hebreos tenían todo esto por siglos y siglos, y ellos lo apreciaban. Uno se aferra a las cosas que tienen, ¿no es cierto? Se aferra a la forma en que se hacen las cosas en la iglesia, se aferra a sus amigos, se aferra a su ropa, a sus zapatos. Dicen, no, estos zapatos están viejos, pero esos son los que a mí me gustan. Ese tipo de cosas humanas. Porque uno se acomoda. La gente se acomoda a su religión. La gente se acomoda a sus ideas. Y es peligroso cuando esas ideas no están ajustadas a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que este pasaje nos enseña, en todo el libro de Hebreos, es que nosotros nos
despojemos de nuestras propias ideas. Ahora, el punto de todo esto, hermano, lo encontramos acá en el verso número 8 en adelante, cuando el apóstol nos explica lo que todo esto significaba. Dice en el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender, o sea, con todo esto, el Espíritu Santo daba a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, mientras ese tabernáculo existiese, mientras ese sistema del sacerdocio de Aarón y del tabernáculo en Jerusalén y los sacrificios de toros y de machos cabríos, mientras todo ese sistema estuviera, no estaba abierto el camino al lugar santísimo. No sé lo que está diciendo. Y el Espíritu Santo, a través de todo aquello del Antiguo Testamento, estaba dando a entender que hacía falta algo. Verso número 9, lo cual es simbolismo o símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica este culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. O sea, aquello era muy solemne, aquello era muy impresionante, aquello era realmente pues grandioso, pero no podía perfeccionar a nadie y se necesitaba que se vinieran a reformar las cosas. Y en el verso número 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ahora, aquí lo importante, hermanos, que quiero señalar, es que cuando Cristo vino, entró al tabernáculo, no a este tabernáculo terrenal, sino al tabernáculo del cielo, y no con sangre ajena, no con sangre de toros y machos cabríos, sino con su propia sangre. Aquí dice, y entró no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Su propia sangre, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios, la sangre salvadora. Vamos a concentrarnos en los próximos minutos que nos quedan, hermanos, en analizar qué es lo que este pasaje nos enseña sobre esa preciosa sangre. Vamos a considerar en primer lugar cómo esta sangre abre el camino al lugar santísimo, que era inaccesible. Cómo esta sangre garantiza eterna redención, porque la sangre de los toros, los machos cabríos, nunca la garantizó. Cómo esta sangre limpia nuestras conciencias y cómo esta sangre cubre e intercede por los redimidos. Veamos eso es lo que nos enseña este pasaje. Primero, todo aquello que había en el Antiguo Testamento, todo ese ceremonial, esa ceremonia, ese sacerdocio, ese templo, era solamente un símbolo. Y lo que dice acá en el verso número 8 el apóstol es que el Espíritu Santo daba a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, mientras la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. No se había manifestado el camino al lugar santísimo, porque nadie tenía acceso a ese lugar santísimo. Allí se manifestaba la presencia de Dios, ahí estaba la Shekinah, ahí estaba la gloria, ahí estaba Dios, pero nadie tenía acceso, nadie podía entrar ahí. Era prohibido, era imposible. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. El sumo sacerdote tenía que llevar la sangre por sus propios pecados, la sangre por los pecados del pueblo. Y el Espíritu Santo, dice el verso 8,
daba a entender que no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice el verso 9 que este símbolo para el tiempo presente, o sea, cuando él dice tiempo presente no se refiere al siglo XXI, por supuesto. Cuando él dice tiempo presente se refiere al tiempo presente de aquella época. El tiempo presente es el siglo I, antes de que destruyeran el templo. Y el tiempo presente se refiere a un tiempo en el cual en ese momento todavía se ofrecían sacrificios en el templo. En el verso 10, ustedes ven, dice, verso 9, dice que esto es símbolo para el tiempo presente. Recuerden, es el siglo XXI que está hablando, en el cual, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica este culto, porque consiste de comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Comidas, bebidas, abluciones, ordenanzas, la actividad de la lucha. Pero todo esto no podía perfeccionar a nadie en cuanto a la conciencia. Y no había acceso al lugar santísimo. Pero estando ya presente Cristo, dice el verso 11, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Cristo entró al lugar santísimo, pero no como sacerdote de Aarón, no como los sumos sacerdotes de Aarón. Cristo entró al lugar santísimo, al lugar santísimo del cielo, no del tabernáculo. Y no con sangre de corderos, toros o machos cabríos, sino con su propia sangre. Ahora, no piensen ustedes, hermano, que Cristo llegó con su sangre en un cubo o algo así. El cielo es, obviamente, lo que está diciendo es que él entró después de haber derramado su sangre, y ese derramamiento de sangre, esa muerte, es lo que le dio acceso al lugar santísimo eternamente. Y le dio acceso al lugar santísimo como hombre, porque él como Dios siempre, eternamente, estuvo en el lugar santísimo. Pero nunca, jamás, nunca ningún hombre había entrado al lugar santísimo. Jesucristo, hombre, él entró al lugar santísimo. Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él entró con su sangre como hombre al lugar santísimo, porque él se hizo hombre y murió como hombre, derramó su sangre como hombre, un ser humano como nosotros, se hizo carne, el verbo se hizo carne y derramó su sangre y entró al lugar santísimo una vez para siempre. Vean el capítulo 10, por favor, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo después de su carne. El velo, ¿de qué velo está hablando? Está hablando del velo del lugar santísimo. El lugar santísimo era inaccesible porque había un velo grueso, un velo alto. Y dice la Escritura que el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, se rompió el velo, dando a entender que había acceso al lugar santísimo. Capítulo 6, verso 18. Dios, cuando le prometió a Abraham que había de redimir a las naciones de la tierra a través de él, le interpuso un juramento. Entonces,
Le dio una promesa y le dio un juramento. Y entonces dice acá en el capítulo 6, verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿A qué velo se refiere? El velo del lugar santísimo. Tenemos una segura y firme ancla del alma hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él es el precursor. Él entró al lugar santísimo, pero Él es el primero que entró al lugar santísimo, y es el único que tiene derecho a entrar al lugar santísimo. Pero Él abrió el camino al lugar santísimo, y los que nos refugiamos en Cristo por la fe podemos entrar al lugar santísimo. Él abrió el camino por su sangre al lugar santísimo. La sangre nos abre el camino al lugar santísimo. La sangre nos abre el camino hasta el trono de la gracia. Eso es lo primero que nos enseña este pasaje. En segundo lugar, nos enseña que la sangre garantiza eterna redención. Verso 11. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esa creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No solamente abre la posibilidad de que los seres humanos puedan entrar a la presencia de Dios, sino que Él garantiza eterna redención con su sangre. Su sangre garantiza eterna redención. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, nosotros encontramos una escena donde los 24 ancianos y los 4 seres vivientes acompañan a los redimidos, que cantan un cántico nuevo. Dice el capítulo 5, verso 9, que ellos cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Tú fuiste inmolado. Porque Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, cuando contempla el trono allá en el cielo, y contempla a aquel que está sentado en el trono, contempla también a un cordero como inmolado. Ahora, la palabra inmolado quiere decir sacrificado. Alguien que fue sacrificado. Y él ve al cordero inmolado como inmolado. Por supuesto, todo esto es simbólico, hermano. Eso no significa que el Señor Jesucristo está allá sangriento en el cielo. Pero lo que nos está indicando es que ese es el mismo Cordero que murió en la cruz del Calvario. El mismo Cordero que entregó su cuerpo. El mismo Cordero que algunos piensan que incluso muestra sus heridas, las cicatrices de sus heridas. Eso no lo sabemos, pero lo cierto es que Juan contempla a ese cordero como inmolado. Es un cordero, es una manera simbólica de hablar. Él no mira al cordero literal, porque él está hablando acá del Señor Jesucristo. Pero ustedes saben, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico que nos habla de manera simbólica acerca de cosas muy reales. Y a lo que se está refiriendo acá es que el Señor Jesucristo está en el cielo, en el lugar santísimo. Y allí Él garantiza eterna redención. Porque Él perdona los pecados. No hay salvación sin la sangre. No hay perdón de pecados sin la sangre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, derramaban sangre, mataban corderos, toros, machos cabríos. Tenían incluso, y aquí hace referencia a una becerra, la becerra de Azael,
la cual eran dos becerras, una la soltaban en el desierto y se perdía para siempre, y otra la sacrificaban y guardaban la sangre de ese becerro, de esa becerra. Y con un hisopo, cuando llegaba un pecador, lo rociaban con la sangre de ese becerro, lo rociaban con la sangre. Esos dos becerros simbolizaban, hermano, por un lado, que uno de los becerros era abandonado en el desierto. Eso significa que todos nuestros pecados son perdonados y son olvidados para siempre. Y el otro significaba que la sangre siempre está siendo rociada sobre el pueblo de Dios, garantizando eterna redención. Por supuesto, aquello en el Antiguo Testamento era solamente un simbolismo, pero le daba una esperanza al pueblo. Una esperanza de que con esa sangre, ofreciendo esos sacrificios, ellos tenían perdón. Ahora, traten ustedes de imaginarse que ustedes vivieran en el Antiguo Testamento y que no sabían nada de Cristo, que Cristo no había venido, no había muerto en la cruz, y que lo único que ustedes tienen para acercarse a Dios es ir al templo y traer un cordero. Un cordero que tenía que ser sano, tenía que cumplir ciertos requerimientos. Traer el cordero sano, varón, macho, de 3 años, y presentarlo. Y si eran pobres, podían llevar palominos, pero tenían que presentar sangre. Imaginen ustedes. Y esa es su esperanza, la sangre del palomino, del cordero, del toro, del macho cabrío. De acuerdo a sus recursos, ustedes podían llevar sangre, pero tenía que haber sangre de un animal. Llegaban a aquel lugar y el sacerdote recibía ese sacrificio y lo degollaba. Derramaba toda la sangre y la ponía en un contenedor. Luego, dependiendo del tipo de pecado, del tipo de sacrificio, agarraban ese animal y lo quemaban en el altar, un altar donde siempre había fuego. Y ustedes estaban allí, y antes de hacer todo eso, ustedes tenían que poner la mano sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado y confesar su pecado y pedir perdón. Y cuando el animal era sacrificado y la sangre era derramada, esos pecados que ustedes habían confesado le caían encima al animal y ustedes eran libres de ese pecado. Y eso era la esperanza de los israelitas en la antigüedad, de manera que los sacerdotes eran indispensables, el templo era indispensable. Y si ustedes vivían en el extranjero, lejos, y no tenían acceso a Jerusalén, podían tener la opción de que cada año tenían que venir al día de la expiación, a la fiesta de la expiación, donde el sacerdote entraba al lugar santísimo. Ustedes entraban cada año, o más bien, emigraban cada año. Hasta el día de hoy los católicos hacen estas cosas, hermano, que son abominables delante de Dios. Hacen peregrinaciones para ir a ver a la Virgen, para ir a ver al Cristo Negro, para ir a ver sus abominaciones. Hacen peregrinaciones basados, según ellos, en esto. Entonces, claro, los israelitas tenían un alto respeto, una gran reverencia a todo esto. Pero resulta ser que esto no les perdonaba los pecados. Esto lo que hacía es que ceremonialmente, por decreto divino, les cubría los pecados, pero no se los perdonaba, porque la sangre de los toros y los machos cabríos y de los palominos y los becerros y los corderos no pueden perdonar los pecados. ¿Y por qué era necesaria la sangre? Era necesaria la sangre porque alguien tenía que morir en lugar del pecador. Si no muere el cordero, tienes que morir tú. Si el cordero no es sacrificado, degollado y derrama su sangre, la tienes que derramar tú. Por eso tenía que morir otro en lugar tuyo. Ahora, en aquel caso era muerte física, pero en realidad no se trata solo de la muerte física, se trata de la muerte eterna en el infierno. Así que tenía que venir alguien que muriera no solo físicamente, sino que fuese condenado y maldito por Dios, para que tu maldición y tu condenación fuese quitada. Pero aquellos sacrificios no eran suficientes.
Pero Cristo vino. En el verso 12 dice, léanlo conmigo. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué? Porque todo lo que se hacía antiguamente era un símbolo. Allá se presentaban ofrendas y sacrificios que nunca pudieron hacer perfectos a los que practicaban este culto. Lean el capítulo 10 conmigo, por favor. Verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero la sangre de Cristo garantiza la eterna redención. Solo la sangre de Cristo garantiza la eterna redención. Nos abre el camino al lugar santísimo y garantiza la eterna redención. En tercer lugar, el apóstol acá nos enseña que la sangre limpia nuestras conciencias. No solamente garantiza eterna redención, no solamente nos permite entrar a la presencia de Dios, pero nos limpia la conciencia. Dicen los psicólogos, los psiquiatras, que de aquellos que se encuentran en las instituciones mentales, que se conoce como manicomio, donde está la persona personas que han perdido la razón por completo y el contacto con la realidad, y caen presas de enfermedades mentales graves y severas. Según los psiquiatras, la gran mayoría de esas personas se encuentran ahí porque han perdido contacto con la realidad debido al daño que sufren sus conciencias, en algunos casos por crímenes que han cometido, por pecados, por circunstancias o por daños mentales que han sufrido. La conciencia es algo muy poderoso. La conciencia es la que en algunas ocasiones, cuando nosotros hacemos algo indebido, no nos deja dormir. La conciencia acusa, condena. La conciencia es lo que hace que muchos estén en conflicto para orar, para acercarse a Dios. La conciencia hace que muchos no puedan ser cariñosos, que no puedan manifestarse, no puedan expresarse, que se encierren en sí mismos y en muchos casos que pierdan la razón. Martín Lutero, que es un caso de psiquiatría para muchos, sufrió por muchísimos años conflictos de conciencia. Eran tan severos sus conflictos de conciencia. Debe haber sido en parte por su temperamento, en parte porque él era un abogado, aunque nunca se graduó, pero él estudió de abogado y conocía muy bien las leyes, en parte porque era, y sobre todo porque leyó y entendió la acusación de la ley. Entendió que si él no estaba en orden con la ley de Dios, estaba condenado para siempre. Y Martín Lutero cuenta en su biografía que él se laceraba, pasaba noches enteras, una tras otra, sin dormir, sin comer. Se confesaba incesantemente, de tal manera que sus mismos compañeros y sus superiores en el convento le decían: Lutero, te vas a volver loco, no es así. Pero él no encontraba paz. Y encontró la paz hasta que un día comprendió lo que escribió Pablo en Romanos cuando dice: el justo por la fe vivirá.
justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se halla de fe en fe. Porque Martín Lutero entendía la justicia de Dios, pero entendía este aspecto de la justicia de Dios que condena, que exige. Te exige perfección y te condena a la más mínima falta. Él así entendía la justicia de Dios, hasta que entendió que la justicia de Dios se podía encontrar gratuitamente por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, en la persona de Cristo. Y su conciencia fue callada. Aquí dice en el capítulo 9, verso número 9, que aquello que se ofrecía en el templo era símbolo para el tiempo presente, según lo cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practican ese culto. Vengan conmigo por favor al libro de Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Está justo antes de Malaquías. Malaquías está antes de Mateo. En Zacarías capítulo número 3 encontramos esta escena en donde el sumo sacerdote de aquel tiempo, que se llamaba Josué, estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Eso es lo que Satanás hace siempre, acusa. Allí estaba el sumo sacerdote delante de Dios y Satanás a su derecha acusándole. Ahí estaba el sumo sacerdote y no tenía un intercesor, tenía un acusador, no tenía un abogado, tenía un fiscal. Estaba delante de Dios y no podía estar con libertad delante de Dios porque lo estaban acusando. Y dice en el verso número 3 que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Estaba vestido de vestiduras viles. O sea, era repudiable, no tenía derecho, no tenía méritos. Y Satanás lo sabía y lo estaba acusando. Esta imagen, hermano, este escenario representa a nosotros. Que así es como nosotros, en nosotros mismos, delante de la presencia de Dios, tenemos un fiscal que nos acusa. Y nos acusa justamente porque somos culpables. Nuestras vestiduras son viles. Aún nuestras buenas obras, dice Isaías, son como trapo de inmundicia. No hay nadie limpio delante de Dios. Pero en el versículo 2 de este capítulo 3 de Zacarías leemos lo siguiente: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Dios habla y Dios le habla a Satanás y le dice: Satanás, Jehová te reprenda, porque este es un escogido. Ciertamente es un tizón arrebatado del incendio, es decir, ese hombre se estaba quemando, ese hombre estaba perdido por sí mismo. Y Dios lo arrebató del incendio, como te arrebató a ti, como rescata a todo pecador, no importa cuál sea tu condición, Él te quiere rescatar del incendio, de tu inmundicia, de tus pecados abominables que te acusan delante de Dios. Dios le habla a Satanás y le dice: esto no es tuyo. En otra ocasión Dios le habló a Satanás también en la forma de una serpiente, le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Tú le dirás, ella te dirá la cabeza, tú le dirás en el calcañar, pero no será tu amiga, yo la rescataré. Y de la misma manera aquí le están diciendo: este es un tizón arrebatado del incendio, ciertamente está mal, no puede, es impotente, es culpable, pero yo lo he escogido. Qué misericordia que Dios escoja pecadores para salvarlos. Amén. Que Dios escoja pecadores para limpiarlos. Y en el verso 4 dice: habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él y le dijo: quitarle las vestiduras viles. Y él dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Y todo esto no es posible en la sangre. Cuando el hijo pródigo regresó,
de cuidar marranos de la pocilga, asqueroso, sucio, fracasado, miserable, humillado, degradado. Regresa, pero regresa arrepentido. Y le dice al Padre: Padre, yo me he malgastado todo lo que tú me diste. Yo he malgastado mi vida, he arruinado mi vida. Es un desastre, he fracasado. No soy digno, ya no soy digno. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre lo recibe, lo abraza, lo besa, llama a los criados y les dice: traigan vestiduras para mi hijo, vestiduras limpias, vestiduras de fiesta. Pongan anillo en sus dedos, zapato en sus pies, lávenlo, límpienlo y maten el becerro gordo, porque vamos a hacer una fiesta, porque este estaba perdido y lo he encontrado, porque estaba muerto y ha resucitado. La sangre garantiza eterna redención. La sangre nos limpia nuestras conciencias. Este hijo le quería decir al padre, eso era lo que él había pensado cuando estaba en la pocilga. Le dijo: yo voy a ir al padre, le voy a decir: hazme como un jornalero. Y el padre no se lo dejó. Cuando él iba a decir: hazme como un jornalero, el padre le cayó la boca, porque el padre no quiere jornaleros, el padre quiere hijos. Este hijo se sentía culpable, se sentía cargado por sus pecados y sus fallas y sus culpas. Pero el padre lo recibió y le limpió la conciencia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente tenemos paz para con Dios, ahora hemos hecho las paces con Dios. Entonces esa reconciliación que ha acontecido por la sangre de Cristo ahora hace que la paz de Dios more en nuestros corazones y tengamos descanso y podamos acercarnos al trono de la gracia. Así que la sangre nos abre el camino al lugar santísimo, la sangre nos garantiza eterna redención, la sangre limpia nuestras conciencias. En el Salmo 51, ustedes saben, David, que era el dulce cantor de Israel, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que era el gran guerrero, cayó en la miseria del pecado. Trató de ocultar su pecado y no pudo ocultar su pecado. Dios no lo dejó. Le mandó a un profeta y le descubrió su pecado. Y David, hermano, con aquella conciencia cargada, le dice al Señor en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame más y más de mi maldad, y lávame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. O sea, David está diciendo: Señor, yo he pecado, he hecho lo malo, y si tú me destruyes, si tú acabas conmigo, es justo que lo hagas, pero ten misericordia, ten misericordia. En el Salmo número 32, el salmista también expresa esa misma carga, cuando dice en el verso 3: mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de destío. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David aquí nos está diciendo, hermano, que él se estaba envejeciendo. Él sentía que sus huesos se estaban envejeciendo. Él sentía que se estaba pudriendo por dentro, gemía todo el día, no podía estar tranquilo. Sentía la mano de Dios sobre él por su pecado. Todo pecado sin confesar produce eso tarde o temprano. Y si no te lo produce aquí, pobre de ti. Porque un día, en la eternidad, en el infierno, pagarás todos esos pecados. Pero la sangre de Cristo limpia la conciencia, te puede limpiar. Así que la sangre de Cristo nos abre el camino al lugar santísimo,
La sangre de Cristo nos ofrece eterna redención, limpia nuestras conciencias. Y en cuarto lugar, la sangre de Cristo nos cubre e intercede por nosotros. Cuando la Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, hermano, eso es debido a la sangre. Cuando Juan describe a Cristo en Apocalipsis capítulo 5 como un cordero como inmolado, dice. Está hablando de la sangre, del sacrificio. Vean conmigo el capítulo 9 de Hebreos, por favor. Verso 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Allí entraban sacerdotes de Aarón, Cristo no entró ahí. La única vez que Cristo entró al templo fue para sacar de ahí a los mercaderes y a los que hacían mercado de su casa. Pero acá dice en verso 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Él no fue por sí mismo, Él no necesitaba morir, pero Él murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Porque el pecado es lo que hace división entre nosotros y Dios. Ahora, Él quita el pecado cuando justifica a un pecador. Cuando un pecador viene en fe y en arrepentimiento a Cristo, si tú vienes en fe y en arrepentimiento, si tú vives aún en el pecado, vives en el mundo, pero vienes a Cristo en fe y en arrepentimiento, Él va a quitar tu pecado. Sin embargo, aún los cristianos, cuando han creído y se han arrepentido, tenemos que seguir luchando contra el pecado. Y aunque no vivimos en el pecado, aborrecemos el pecado, luchamos contra el pecado, mortificamos el pecado, sin embargo todavía el pecado ocasionalmente nos alcanza. Y de hecho, en este cuerpo de humillación, en este cuerpo de bajeza, nosotros pecamos continuamente. Pecamos de intención, o de hecho, de actitud, o de palabra. Entonces Él justifica quitando el pecado que nos separa de Dios, pero luego Él también nos limpia continuamente de nuestros pecados. Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que nos juzga. Él intercede por nosotros. En esa intercesión, el Señor Jesucristo aparece delante del Padre a favor nuestro, en nuestra representación. Y los méritos de su sangre, de su muerte, es la base legal para que Él nos represente delante de Dios. Y esa sangre por sí misma ruega continuamente a nuestro favor para la salvación y la preservación de los creyentes. Cuando hablamos de la intercesión de Cristo, hermano, no se trata de que Él está sentado o arrodillado o lo que sea, orando 24 horas y 7 días a la semana. No, su sangre nos representa realmente. Esa es la intercesión. Él está sentado a la diestra del Padre, gobernando, cuidando, preservando a su pueblo y su creación entera y su universo entero y su gloria.
pero nosotros tenemos la intercesión, somos cubiertos con la sangre. Y hermanos, no cometan el error evangélico y antibíblico que cometen muchos evangélicos de invocar la sangre de Cristo o cubrirse con la sangre de Cristo. Ustedes no necesitan estar haciendo eso. Los evangélicos han adoptado una costumbre de decir: invoco la sangre de Cristo o me cubro con la sangre de Cristo. Eso no es bíblico. Eso es una especie de superstición evangélica. Hay supersticiones evangélicas, hermanos, sepan. La sangre de Cristo nos cubre cuando nosotros en fe y en arrepentimiento venimos a Él y somos justificados, y cuando en nuestros conflictos con el pecado nosotros venimos continuamente en fe y en arrepentimiento a refugiarnos en su gracia. El libro de Hebreos nos invita, hermanos, para que nosotros recordemos que Él es un misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo, y que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero también Él es poderoso para perdonar a los que han pecado. Dice el escritor de Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente a la gracia de la sangre de Cristo. Esa sangre nos abre el camino al lugar santísimo. Esa sangre garantiza eterna redención. La sangre preciosa de Cristo limpia nuestras conciencias. Su sangre intercede por nosotros. Y cuando digo que su sangre intercede por nosotros, no malentiendan. Es Cristo el que intercede por nosotros. Y al decir su sangre intercede por nosotros, quiero decir que su sacrificio expiatorio, su sangre derramada, es la que intercede por nosotros. Es lo que dice aquí Hebreos capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Esta iglesia se llama Camino Nuevo por eso, hermano. Hay algunos cristianos me han dicho que el nombre tan extraño de su iglesia, Camino Nuevo. Pero no es extraño, es bíblico. El camino nuevo y vivo es el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto nos da acceso por la sangre de Cristo hasta el lugar santísimo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del verbo después de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo se purifica la conciencia? Con la sangre de Cristo. Y lavado los cuerpos con agua limpia. ¿Cómo se lava, hermanos? Simbólicamente, ¿no? El cuerpo con agua limpia, con la palabra de Dios. La sangre preciosa de Cristo. En base a todo esto, quiero dirigirme en primer lugar a los incrédulos, a los inconversos, a los que quizás creen en Cristo, pero no bíblicamente. Quizás tú crees en Cristo, pero de acuerdo a tu imaginación, o a la tradición, o a lo que te enseñaron en tu pasado, pero no de acuerdo a la Biblia. Tienes que creer en Cristo de acuerdo a la Biblia. Y aquí hay una garantía de que hay un camino abierto para entrar al lugar santísimo, pero la única manera de entrar a ese camino es en fe y en arrepentimiento. Si vives en el pecado, y ustedes viven en el pecado, muchos de ustedes viven en el pecado todavía, viven en la miseria de su culpa, su conciencia está manchada, no los deja dormir, pero hay un camino, puedes venir, puedes acercarte, tienes que venir, porque
mueran una vez y después de eso el juicio. Pero antes de morir puedes y debes venir a la sangre de Cristo Jesús, al sacrificio de Cristo Jesús. Y nosotros creyentes, hermanos, los que somos creyentes, cristianos, no nos conformemos con lo externo, como estos judíos que querían aferrarse a esas ceremonias. Se querían aferrarse a lo externo, a lo sentimental, a lo ceremonial. Y el escritor de Hebreos le dice, vamos adelante a la perfección. No podemos seguir siendo niños. Dejen los rudimentos del Antiguo Testamento, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahí se refiere a los rudimentos del Antiguo Testamento. Vamos adelante a la perfección. Tenemos que entender el Evangelio tal como es. Tenemos que entender la perfección del sacerdocio según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, la perfección del tabernáculo eterno. No es un tabernáculo externo, no es el templo sagrado. Lo que es sagrado es lo que Cristo hizo y lo que Cristo hizo en nosotros y la manera en que Cristo nos une y que nos invita y nos mueve a adorarlo en espíritu y en verdad. Eso es sagrado. Dios nos da un lugar donde podamos refugiarnos de las inclemencias del tiempo y donde podamos cómodamente escuchar la palabra, pero eso no es sagrado en sí mismo, hermanos. La iglesia son los redimidos de Cristo. Así que no nos conformemos. Muchos evangélicos y los religiosos, como dije al principio, hermano, lo que andan buscando es algo que satisfaga sus emociones, algo que satisfaga sus expectativas tradicionales, ceremoniales, externas. Pero la invitación del libro de Hebreos es: vamos adelante a la perfección. Vamos adelante. La sangre, el sacerdocio, el tabernáculo del cielo, el nuevo pacto, es algo perfecto. No toleres que te meten estas verdades con cualquier otra cosa, porque hay muchos que sí mencionan el lenguaje evangélico, usan el lenguaje evangélico, usan los versículos bíblicos, pero los mezclan con sus estrategias humanas, con sus métodos humanos, con sus emociones humanas. Y su oración no es espiritual. Ese era uno de los problemas de los hebreos. Los hebreos ya se habían convertido, ya eran cristianos, pero ellos en su mente estaban pensando, de hecho lo estaban haciendo: bueno, vamos a mezclar la fe de Cristo, que es nuestro Salvador, con las tradiciones de los judíos, que no las podemos dejar porque son nuestras. Y el escritor de Hebreos dice: no. Pablo le dice a los Gálatas: no, si ustedes mezclan este evangelio, es abominación, es anatema. Ustedes no pueden, ustedes son hijos de la libre, no son hijos de la esclava. Ustedes han obtenido la salvación por la fe, no por las obras, no por lo externo. No permitamos que nos mezclen con ceremonias, con complejidades. Hermano, hay mucha gente que llega a una iglesia como esta y dice: pero ustedes no, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué no? Y si quieren que hagan, porque en aquella iglesia se hace, en aquella iglesia se hace así. Ellos ven aquello y les gusta y les satisface. Pero la palabra de Dios, la comunión santa con el pueblo de Dios, la vida de amor, la vida de servicio, la vida cotidiana con Dios, de comunión, el uso de los medios de gracia, no es lo que les satisface el activismo, les satisface el ritmo, la música y muchas otras cosas, la ceremonia, pero no comprenden la verdad del evangelio. Hermanos queridos, no somos perfectos. Aunque seamos espirituales, aunque busquemos lo espiritual, aunque entendamos bien el evangelio, seguimos siendo débiles. Y bendito Dios que Él, hermano, no está esperando que nosotros seamos perfectos. Por eso nos ha dado un sumo sacerdote, por eso su sangre siempre intercede por nosotros. Porque Él sabe que nosotros luchamos contra el pecado. Tú luchas contra el pecado.
Y Él nos ha provisto ayuda. Él dice, yo no quiero que ustedes pequen, esto es para que no pequen, pero cuando pequen, tienen un abogado. Tenemos un abogado. La naturaleza misma de la salvación, la naturaleza misma del sacerdocio de Cristo y su intercesión por nosotros, hermanos, nos indica que nosotros siempre vamos a tener batalla, siempre vamos a tener lucha. Lucha con nuestro orgullo, lucha con nuestro estado de ánimo, lucha contra las tentaciones carnales, lucha contra la seducción de la carne, del mundo, la acusación de Satanás. Siempre vamos a tener lucha, batalla. Pero tenemos un sumo sacerdote. Sí, sí. Y hermano, hermana, en tus momentos de mayor depresión, cuando te encuentres quizás en lo más bajo de la culpa y de la angustia, quizás has pecado y has fallado a Dios y piensas que ya Dios no te escucha, hay esperanza, hay luz para el verdadero creyente. Hay perdón cerca de ti para que seas reverenciado. Puedes venir luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Yo voy a limpiar tus pecados como la blanca lana. Los voy a limpiar como la nieve. No importa que sean rojos como el carmesí, no importa que sean negros, yo puedo limpiar tus pecados. No tienes que vivir en el pecado si eres cristiano. No tienes que seguir viviendo en la mediocridad. Puedes venir, tienes un sumo sacerdote. Lo último, solo déjame decir una cosa a aquellos que rechazan esto. Esa intercesión, esa obra redentora, esa sangre que Él derramó, es terrible para aquellos que la rechazan. Es maravillosa para los que se refugian en ella, pero va a destruir a los que la rechazan. El mismo cordero inmolado que salva es el mismo que derrama su ira y hace que los impíos, los pecadores digan a las montañas que caigan sobre ellos y los escondan de la ira del cordero, del infierno. Nunca debes de confundir la ternura, la gracia, el sacrificio de Cristo por tolerancia al pecado, por tolerancia a la incredulidad, o pensar que Él va a dejar pasar el pecado. La gente dice, no importa, en el último momento yo me arrepiento, mi mamá es cristiana, yo me agarro de su falda. No. Perecerás. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. El juicio. Él es compasivo hacia la iglesia, pero Él es un rey y Él es un juez que va a destruir a sus enemigos, va a hacer guerra contra sus enemigos, va a condenar a sus enemigos, va a venir con una espada en su boca contra sus enemigos. No te quedes como enemigo de Cristo, no te quedes como enemigo de este sumo sacerdote, no te quedes como enemigo de este juez. Conviértete en tu abogado, que este rey que puede destruirte se convierta en tu sacerdote, y que este juez que puede condenarte se convierta en tu abogado, que te salve por su preciosa sangre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque sabemos que es verdad lo que nos enseña tu siervo Pablo, que al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque Él se entregó el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Porque por esa sangre somos limpios, rociados en la sangre de Cristo. Ten misericordia de los incrédulos, quebrántalos y tráelos a esta fe redentora, a ese arrepentimiento, Señor, que limpia los pecados. Ten misericordia, te lo pedimos, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Amén.